tripanosomas africanos. Entonces, a diferencia de que la tripanosomiasis por Chagas se transmite por un insecto grande, ¿no? En este caso, estas tripanosomiasis, la mayor parte se transmiten a través de moscas. No son moscas grandes, no son mosquitos, ¿no? Sino son moscas grandes. Y tenemos, por ejemplo, las moscas esta es la mosca del tsetse, que es la enfermedad del sueño, también le llaman, ¿no? Entonces, lo que pasa es que igual, el mismo recorrido que las otras, o sea, el mosco se alimenta de la sangre, pero ellos inyectan tripomastigotes eh, al ser humano, ¿no? Luego va, va a cumplir un ciclo de multiplicación, de fisión binaria, etcétera, y luego va a haber una parasitemia y nuevamente se va a replicar cuando el mosco pique a un paciente enfermo. Entonces, esta es la enfermedad del sueño, por ejemplo, era un problema muy endémico, ¿no? Donde se ve la mosca, que es una glosina, y los tripanosomas, este es el tripanosoma brucei. Tenemos el tripanosoma gambiense, el tripanosoma rhodensis, el brucei, etcétera, y todas las áreas de África que complican, ¿no? Son los hábitats, y donde se distribuye. Nosotros no tenemos acá esto, ¿no? Me parece, el tripanosoma rhodiensis va a producir también una lesión ulcerada, ulcerada como en el antrax, ¿no? Hay rayas, hay cefalea, trombocitopenia, ¿no? Irritabilidad, confusión. En el gambiense, que es el del sueño, vamos a tener primero fiebre, también cefalea, linfadenopatía postcervical típico, hepatoesplenomegalia y el estadio 2 una afección, una encefalitis. Entonces hay confusión, somnolencia, psicosis, ¿no? Por eso se llama el sueño, pues. Parálisis, convulsiones, coma, parálisis, ¿no? El diagnóstico es un problema de salud muy grande en África, ¿no? El diagnóstico tiene que hacerse tanto microscópico, en sangre periférica y en punción. Miren, por ejemplo, la cantidad de vectores que se colectaban, ¿no? Se siguen colectando del mosco este. El tratamiento es con pentamidina y suramina. Pentamidina lo usamos también para la leishmania, pero no tiene muy buen efecto. Pero acá sí tenemos la suramina y el ninfurtimox, que es lo que más nos rinde en este caso. Son las tripanosomiasis africanas. Luego tenemos el tema de toxoplasmosis. Toxoplasma sí es un problema para nosotros, ¿no? Pues de cultura general, digamos. Toxoplasma, hicieron estudios, por ejemplo, en París, ¿no? Entonces vieron que el 90% de las mujeres habían tenido contacto con toxoplasma. Una tradición, pues, de los franceses es criar gatos por todo lado. Cuando hemos hecho en el Cusco alguna población, se encontró el 60% en la población que ha tenido contacto con toxoplasma. En la selva es donde se llegan a niveles altísimos, el 90, 95, hasta 100% en algunas tribus nativas. Entonces, toxoplasmosis es un problema endémico. Nos produce básicamente dos problemas serios, ¿no? En pacientes con VIH, bueno, es un grupo muy importante, entonces vamos a ver lesiones con toxoplasma muy, muy graves, y la toxoplasmosis congénita, es decir, una madre sana que se infecta con toxoplasma durante la gestación y el bebé va a tener
lesiones muy severas, ¿no? Que también las vamos a ver. Ahora, tenemos también un grupo no muy, no muy grande, pero que es de personas sanas, inmunocompetentes, que tienen también toxoplasmosis. Y al ingerir, bueno, puede ser porque crían gatos, pero más es al ingerir carne semicocida infectada de vacunos, eh, ingieren los ositos y tienen, pueden desarrollar uveitis y en algunos casos encefalitis, ¿no? Y miocardiopatías, pero no son muchos. Más vamos a ver eso en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, los ositos van a ser ingeridos por los ratones, los animales, los porcinos, vacunos, y también eventualmente por los humanos. Entonces, se ingieren, o sea, es contaminación. Quienes están más infectados son los gatos techeros, dicen, ¿no? Y los gatos más jóvenes son más portadores. Pero no solamente los gatos, o sea, como estamos viendo, pueden infestar a otros animales y nosotros podemos contagiar por otros animales, especialmente por la carne. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos al gato los, en el estómago del gato se van a generar los bradizoitos, luego vamos a tener microgametocitos, macrogametocitos y se van a eliminar los oocitos, ¿no? Los oocitos que hemos visto cómo se pueden tener. En el caso del humano, el problema más frecuente que tenemos es en los recién nacidos, donde hay una transmisión directa de la madre que desinfecta y van a desarrollarse radizoitos, especialmente en el cerebro, en el feto, ¿no? Entonces, es una zoonosis, es cosmopolita, es decir, que existe en todo sitio y en la zona rural también tiene distribución mundial, especialmente los felinos son los herbóreos, y se da en zonas con mala calidad de servicios, zonas pobres, ¿no? El toxoplasma es un intracelular, ¿no? Obligado. Informe coccidio, bueno, es la familia bicomplexa. Entonces su forma es así, ¿no? Un tanquizoído es el núcleo, sus mitocondrias, etc. Y en el microscopio se va a ver así estas formas semicirculares, semiovaladas. El microscopio electrónico, la estructura. Ahora, bueno, acá lo vemos ya en microscopía simple y la cantidad que se puede ir produciendo de tanquizoiditos, ¿no? En el cerebro o en otros tejidos. Ni en el cerebro la cantidad que se produce. Entonces, esta lesión va a producir un edema gigantesco, grandote, ¿no? Alrededor de la infección. En la baba bronquial violar, los taquizoiditos. Entonces, se adquiere parásito, luego hay diseminación sanguínea y linfática. Entonces, va a haber penetración celular, hemos dicho que es intracelular, ¿no? Y se multiplica dentro de la célula por cuestión mecánica hacia el lisicelular. Tenemos en la zona donde afecta hay focos necróticos, exudados, focos de consolidación, eh, puede producir granulomas. Los síntomas que van a producir, digamos, toxoplasmosis adquirida en los inmunocomprometidos, en las embarazadas y en la toxoplasmosis congénita. En la adquirida, o sea, hay un artículo bien interesante, bueno, que llama la atención, ¿no? De hace unos 5 o 7 años, de la contaminación como de 40 personas en una parrillada en Brasil, ¿no?
En realidad se contaminaron como 200 personas, pero 40 hicieron cuadro clínico, pacientes inmunocompetentes, ¿ah? O sea, la cantidad de... Estaba bien infestado seguramente ese animal, ¿no? ¿Y qué se va a producir? Linfadenopatía, ¿no? La forma de uveitis ocular, la forma meningoencefálica, la miocárdica, pulmonar y muscular. A nivel ganglionar es igualito a una mononucleosis infecciosa, o sea, a nivel cervical principalmente, etcétera, ¿no? Va a haber anorexia, fiebre, cefalea, puede haber leucocitosis o leucopenia. Cuando se hace la biopsia, se va a encontrar una hiperplasia reticular, células plasmáticas. Entonces hay que hacer serología si es que no se logra identificar al taquizoide. La forma ocular que sí la vemos con cierta frecuencia, nos envían los pacientes, más o menos es casi el 50% de las uveitis posteriores. Unos compañeros presentó el caso de un paciente joven, ¿no? Que venía de Bolivia, que tenía lesiones ganglionares, fiebre, inmunocompetente, no estaba inmunodeprimido, pero venía casi con ceguera, o sea, con uveitis anterior y posterior. Y tenía pues ganglios, ¿no? Entonces se planteó pues ahí bueno, se ha planteado de todo. Le han hecho como 5 punciones lumbares, buscando cosas. Y, y en la inmunoglobulina, o sea, en la serología, eso vamos a ver en un momento, la inmunoglobulina M estaba elevada, pero perdón, la inmunoglobulina G estaba elevada y la inmunoglobulina M estaba normal. Entonces, pero aún así se le dio tratamiento con sulfaciclinamicina y ahora el paciente fue dado de alta. Pero querían pues iniciar el tratamiento antituberculoso, sí o sí. Tiene toda la pinta de ser una toxoplasmosis, ¿no? Entonces, en el recién nacido se puede ver así las uveitis, ¿sí? Las lesiones oculares a nivel del iris, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en el fondo de ojo? Es como un faro en la niebla, la uveitis. Un faro, esta es la clásica, ¿no? Un faro en la niebla. Pero en formas más avanzadas vamos a comenzar a ver ya lesiones de tipo granulomatoso, como acá, ¿no? Y después lesiones necróticas, ya a nivel no solamente de la uvea, sino también ya de la retina. Entonces acá en este nivel ya va a haber ceguera, pues, porque ya afectó toda la mácula. Entonces ahí tenemos un problema serio, ¿no? No hay que dejar avanzar, es muy peligroso. Entonces, la otra forma es la forma meningoencefálica. Entonces, en la fase aguda, subaguda, se puede reactivar cefalea, parálisis facial, alteración de reflejos, ¿no? Y proteínas elevadas, etc. Entonces, en la forma meningoencefálica hay que diferenciarla de abscesos, de encefalopatía hipertensiva o de psicosis. Deja secuelas. Porque miren, las lesiones son así. No se olviden de estas imágenes, ¿ya? En la tomografía se va a ver una imagen, un centro consolidado, no es líquido, y un halo, como un anillo que se puede distinguir. Y afuera una región con un edema muy grande. Que yo te toma, acá por ejemplo en un contraste, vean la cantidad de edema que produce y hay desplazamiento de la línea media inclusive. Y tiene una mayor afección a nivel de temporal, de lo temporal, del cerebral. La miocárdica la hemos visto en pacientes, en forma interesante, bueno, en pacientes con VIH, sí, como una miocarditis. Cuando les dicen miocarditis es que se ha inflamado el tejido, ¿no? Entonces, al inflamarse el tejido, el sistema de conducción eléctrica, los ACE, etcétera,
van a sufrir. Entonces va a haber alteraciones eléctricas. Vamos a tener arritmias, ¿no? Puede haber cuadros de isquemia también, ¿no? Y dolor. O también con pericarditis, o sea, miocarditis, pericarditis. Y si es que eso persiste, vamos a tener a la larga una insuficiencia cardíaca. A nivel pulmonar se ha visto neumonitis, que no es raro, especialmente en VIH. Y el examen se tiene que hacer en el lavado broncoalveolar. A nivel muscular, mialgias, se va a ver miositis y lesión inflamatoria, necrosis, ¿no? Y presencia de los taquizoides. En el comprometidos de pacientes con VIH principalmente, o pacientes, más que con VIH, pacientes con neoplasias. Entonces, ahí se nos va saliendo ya un tema muy importante. Hay que darles profilaxis para el toxoplasma y la profilaxis se hace con sulfas. Entonces, es una cosa importante. Todavía la primoinfección, pues, el enosimiento comprometido puede ser una reactivación. Ahí viene otro tema. Toxoplasma probablemente lo hemos escrito gran parte de nosotros cuando éramos niños o adolescentes hace muchos años y está durmiendo. ¿Está ahí? Y en gran parte de los casos se reactivan, o sea, ni siquiera se puede correlacionar la historia con que hayan tenido gatos en el último periodo, sino hay una reactivación. Una primoinfección, encefalitis, cefalea, somnolencia, convulsiones, ¿no? Puede haber neumonitis, miocarditis, muy importante, y la corioretinitis. O sea, en la embarazada, la primoinfección puede ser previo al embarazo o durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre. O sea, va a haber mayor secuela, pues. Entonces, normalmente no es sintomática. La gestante puede tener fiebre, astenia, algunos dolores musculares, y el tratamiento se va a dar cuando los títulos son muy altos, ¿no? 1/16. Y el riesgo de transmisión al recién nacido es de 20%. En la congénita, que es la que más conocemos, ¿no? Es muy severa. El toxoplasma está en el TORCH, ¿no? Toxoplasma. Entonces, en el examen de TORCH. Nos vamos a encontrar neumonitis, ictericia, hidrocefalia, calcificaciones, ¿no? Corioretinitis, sarpullido, esplenomegalia, linfanopatía, con secuelas muy, muy severas, ¿no? Entonces vamos a tener retardo mental, confusiones, alteraciones del tono muscular, ceguera, pérdida de audición. Entonces, tenemos ahí la triada de Sabin. La triada de Sabin. La triada de Sabin es hidrocefalia, encefalitis, calcificación, pocas cosas les van a dar calcificaciones cerebrales en el recién nacido, y la corioretinitis. En la corioretinitis podemos tener una confusión inclusive con citomegalovirus, pero calcificaciones y corioretinitis. Entonces se transmite transplacentario, o sea, el toxoplasma va a través de la barrera placentaria, a través de infusiones sanguíneas, trasplante de órgano, fecalismo y carnivorismo, como hemos visto, ¿no? En carnes mal cocidas o medianamente cocidas. No sé si no siempre, y por ahí hubo un protocolo interesante que querían hacer los alumnos para ver la presencia de toxoplasma en el anticucho, en las carnes del anticucho. El anticucho es muy popular, lo comemos, pero es una carne semicocida, solamente está sazonada, ¿no? Ahora, bueno, las parrillas, etcétera, pero antes no teníamos mucha costumbre de parrilla, pues, ¿no? Y comíamos carnes muy cocidas. Ahora ya tiene son semicocidas, y claro, ahí puede sobrevivir tranquilamente el toxoplasma, pero el anticucho es una tradición, ¿no? A ver si uno de ustedes se anima a hacer ese estudio. Bueno, los métodos son
de diagnósticos son directos, o sea, a través del microscopio, del PCR, indirectos, el de Sebin-Fleischer, de hemoglucinación, nosotros hacemos el LISA. Es mucho más práctico, rápido, mucho más sensible y cuantitativo, es lo más interesante. Podemos saber cuánto tienen de IgG y IgM, probablemente un 60%, 70% tenemos IgM positivo, IgG positivo, pero IgM no. ¿Qué significa el IgM? Es infección activa, IgG es memoria inmunológica. ¿Ya? Entonces, si es que el IgM se positiviza, miren, más de 5 veces el valor normal, más de 5 veces el valor normal, entonces se puede considerar que está activo. Entonces queda tratamiento. Es lo que pasó con este joven que estábamos mencionando, que algunos compañeros han revisado, ¿no? Entonces, en la forma crónica es esto, ¿no? Podemos tener IgG positiva con títulos bajos, pero eso mejor es corroborarlo con otro tipo de examen. Entonces, en el inmunodeprimido es más que todo nos llevamos por el diagnóstico del PCR, ¿no? Porque saben que los inmunodeprimidos, o sea, los VIH, no tienen una respuesta adecuada en la que es la presencia de IgG y IgM, entonces, porque claro, está su sistema inmune, está, sus linfocitos T, que son los que estimulan a los linfocitos B, están deprimidos, ¿no? No pueden generar anticuerpos. En el recién nacido, y a la parte clínica, la triada del Sabin, tenemos el IgM se desarrolla tardíamente, el IgG no apoya, el diagnóstico tiene que ser a través del PCR. Entonces, si tenemos una sospecha, a la madre hay que hacerle sí o sí su IgG y IgM, porque puede haber transferido anticuerpos pasivamente. Si se hace la inmunofluorescencia indirecta, si se vemos estos taxoitos, luego esta es la forma de realizar la inmunofluorescencia. Diagnóstico serológico, ¿no? De hemagglutinación indirecta. Es el sistema, ¿no? Son hematidos sensibilizados que van a ser luego expuestos a anticuerpos específicos y aglutinan. Diagnóstico. Ya, entonces, es lo mismo que hemos estado mencionando sobre el IgG y IgM. La terapia es con piremetamina y sulfadiazina. Entonces, eso lo hemos visto ya no, cuando hemos hecho en la primera unidad, cuando hemos hecho drogas antipaláricas. Entonces, ahí hablamos del Fansidar, que era sulfadiazina con piremetamina, el Fansidar, que lo usaban para malaria, pero medio que ha desaparecido en el Brasil, el medicamento, ¿no? Entonces, está usando otro tipo de medicamento. Pero por ahí también se puede conseguir. Lo que sí nosotros pedimos es, podemos conseguir piremetamina, pero no hay, bueno, hay que pedir a Lima, no hay en Cusco. Es una droga muy interesante la piremetamina. Entonces, nos sirve bien para malaria, pero también para toxoplasma. Eh, Como no tenemos eso, tenemos que usar sulfamethoxazol trimetoprim, más clindamicina, en la fase aguda. Entonces, si la gestante durante su primera infección, o sea, se lo convierte, hay que darle, pues, de pirimetamina, 25 miligramos una vez por semana. Ya, la sulfametoxipirimetamina, sulfadiazina más pirimetamina, que se considera 4 veces por 3 o 4 semanas. Como no tenemos esto, tenemos que darles sulfamethoxazol trimetoprim más clindamicina. La profilaxis. Mire, a ver, ¿en dónde vamos a ver factores de riesgo? Ingesta de carne y derivados nos va a dar una posibilidad de 4 puntos de carne no bien cocida, de 4 veces de adquirir toxoplasma. Frutas crudas también de 4 veces.
Miren, ingesta de vacuno poco cocido, 11 veces aumenta el riesgo. Ingesta de cerdo poco cocido, menos 3,5. La caja del gato, 5 veces. Entonces, para nosotros, se convierte pues el ingesta de vacuno poco cocido. Ustedes han escuchado del término blue, ¿no? Ahora ese es el término blue de comer las parrillas y los bifes. El término blue es simplemente soasado, es simplemente sellado, ¿no? No tiene ninguna cocción. El riesgo es mucho mayor. Entonces, profilaxis, bueno, pues hay que tener educación sanitaria, evitar la infección con quistes, o sea, eh, control de donantes, vigilar a las embarazadas en el primer momento, ¿no? Entonces, toxoplasma, no se olviden cómo es la enfermedad y cómo se debe manejar. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, muchos ginecólogos, ¿no? Piden dentro de su rutina a todas las gestantes, pues, exámenes para toxoplasma como parte de su control y se encuentran con que tienen IgM negativo y IgG alto o positivo, un uso de 40. ¿Y qué es lo primero que muchos de ellos aborto terapéutico? Y están ese IgG ha sido transfundido pasivamente de la madre al niño, ¿no? Y la madre probablemente tuvo toxoplasmosis, estuvo en contacto no sé cuántos años antes, no es contagiante. Ese es un problema serio, porque no, se está abortando a veces a fetos viables, a niños viables y... Infecciones por protozoarios, es otro tema, ¿no? Intestinales y tricomonas. Entonces, los protozoarios intestinales, bueno, son los que producen la mayor cantidad para nuestro medio, ¿no? Eh, Dispepsias, gastroenterocolitis. Porque si ustedes se dan cuenta, no se ve mucho digo, elementos intestinales, ¿no? Pero protozoarios intestinales, uy, cantidades. Una de las, bueno, como por ejemplo la giardiasis. Giardia normalmente no se consideraba un problema de salud, pero ahora se ha asociado a dispepsias, a gastritis crónicas, o sea, predispone inclusive a metaplasias, no a neoplasias, pero a metaplasias. Entonces, se ingieren los ositos, ¿no? Con el agua contaminada, con las, uh, las frutas de tallo corto, ¿no? Fresas. Luego en el estómago se convierten en trofozoitos y luego se enquistan, ¿no? Y eso se consume. Muy sencillo su proceso. Sus características de 4 núcleos cuando tienen quiste, el examen. Y estos 2 núcleos característicos que se ve en la giardia es la giardia lambia. Normalmente alguna deficiencia de inmunoglobulina puede predisponer a una infección. Es una causa frecuente de diarrea del viajero, ¿no? Está principalmente en el intestino delgado. Y si se cronifica, puede producir, pues, síntomas abdominales, dispepsias, dolor abdominal, etc. Eh, si el tratamiento es un poco más largo, se multiplica por división binaria, que está característico en otras fotos. Entonces, va a haber irritación mecánica e inflamación, entonces tiene una dosis infectiva
El reservorio puede ser las ratas, los tejones, ¿no? Y se transmite por alimentos contaminados, hemos dicho. Entonces, lo ideal es darles tratamiento. O sea, primero es identificar la fuente, ¿no? Luego es dar tratamiento. El metronidazol es lo que nosotros indicamos. De 5 a 7 días, de 2 o 2 hasta 4 gramos, a 2.4 en dosis pediátrica. Luego usamos el timidazol. El ceftriaxona también tienen buen efecto, tiene una vida más larga, por eso hay que darle dosis únicas. Entonces, sí. Balantidium colin es otro parásito que también el mismo ciclo que la diarrea. Entonces, ingerimos los quistes, los trofozoides o amiloperido colon, etc., ¿no? El mismo trámite. Contaminación fecal, eh, y tiene mayor predominancia en cerdos como portadores. La diferencia con la giardia en el examen es de que el cuerpo del balantín tiene bastantes cilios. El quiste redondeado tiene un núcleo muy grande y algunos cilios, ¿no? El trofozoito es diferente. La profilaxis, igual que para el tamueva, no hay un tratamiento eficaz directamente para esto, ¿no? Para el balantidio, ¿no? Se usa hidroxicloroquina, tetraciclinas, un poco más complejo. Igual que en los coccidios. En los coccidios es un grupo que se traen son protectores intestinales inmóviles, no se mueven, no tienen el sistema. Eh, Se reproducen en forma sexual y sexual. Y también van a contaminar los mismos, al agua, a las verduras de tallo corto, por ejemplo, las frambuesas. Y aquí hay estos tres, ¿ya? Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Blastocystis hominis, ¿no? Que son los que tienen la mayor predisposición. El problema de estos es de Cryptosporidium parvum, porque son la primera causa de diarrea en pacientes inmunodeprimidos y una de las primeras causas de muerte por deshidratación y por diarreas continuas y permanentes. No hay un tratamiento específico también. Ciclospora sí se puede manejar. Ciclospora cayetanensis, Isospora belli, isosporidiasis también es el mismo tipo de transmisión y dentro del intestino se pueden producir las dos formas de reproducción, la sexual y la sexual. Eh, va a producir, como su mecanismo en este caso puede ser de tipo eh, citotóxico, pero también va a producir una diarrea de tipo acuoso. Y se asocia mucho, estos tres se asocian mucho a los pacientes con VIH. ¿No? Isospora belli, si tiene tratamiento, es el trimetoprim sulfametosazol, o sea, sulfas. Y también se da en pacientes con VIH, ¿no? Este es el que nos preocupa más que Cryptosporidium. Pues cuando ustedes pidan examen de heces, buscar osito, o digo, Cryptosporidium, tiene que ser una tinción diferente. No es la tinción clásica, con KOH, así nomás
con solución salina que le hacen o con IEMSA, no, esto tiene que ser con una inyección ya sea con auramina o con Silnilsen, porque el manejo es difícil, los ovocitos tienen pared gruesa, ¿no? Y pueden contaminar agua, comidas, etc. Entonces, ese el Cryptosporidium también puede permanecer mucho tiempo en el medio ambiente y en el intestino delgado van a desarrollar los ocitos, ¿no? No tenemos en el Cryptosporidium en las células endoteliales, cómo se van ubicando y cómo se pueden observar a la inmunofluorescencia. Hemos dicho que así directamente no vamos a poder encontrar, ¿no? El tratamiento, el diagnóstico se puede hacer con métodos rápidos, donde por ejemplo acá tenemos un método rápido para diagnosticar giardia y Cryptosporidium, ¿no? En coloración celular. A ver, el tratamiento. Entonces, la nitazoxamida salió con esto, un buen medicamento, bueno, que lo estamos usando para todo, sí tiene efecto en gran cantidad de parásitos, pero no es, digamos, lo máximo. Entonces, tenemos el Clostridium difficile, la diarrea, nitazoxamida. La nitazoxamida que va a hacer, va a interferir con el piruvato, que es importante para el metabolismo. Este es un ejemplo. Todo esto nos puede controlar, o sea, tiene sensibilidad con nitazoxamida, ¿no? Vean, por ejemplo, hay parásitos unicelulares, hay parásitos helmintos, hay hasta fasciola, ¿no? Hay que identificar bien cuál se puede hacer, ¿no? Otro ejemplo de, de antibióticos, bueno, la paramomicina antes era un antidiarreico muy común, pero cuando se vio que paramomicina tenía buen efecto, o bueno, tenía cierto efecto en Cryptosporidium, entonces se retiró del mercado como un antidiarreico común, se elevó el precio y se vendió básicamente para diarrea por Cryptosporidium. Bueno, es muy caro. Entonces hay que asociar. ¿Vale? La asociación que nosotros hacemos es nitazoxamida más acitromicina, ¿no? Y con eso más o menos hemos tenido un efecto regular, ¿no? En algunos también les asociamos con doxiciclina. Entonces, con eso se puede parar. Pero lo importante es identificar Cryptosporidium, ¿no? Acá tenemos acitromicina, paramomicina, nitazoxamida. Son estos estudios. Microsporum canis también es otro parásito que va a producir de la misma forma de infecciones, ¿no? Y si bien nosotros más hemos encontrado, bueno, en la literatura, nosotros, bueno, al menos no hemos visto un brote, porque se presentan en epidemias, en brotes epidémicos, no hemos visto un brote en el Perú, ¿no? Microsporum. Entonces, acá los microsporum son toda esta cantidad de gérmenes, ¿no? El más importante es el enterocitosoma, el 90% casi de los microsporum. Tenemos acá una gran cantidad, ¿no? Entonces, puede ser una zoonosis, puede haber o sea, que sea transmitido por los animales, también se puede contagiar de humano a humano, pero quienes más se contagian son de todas maneras siempre pacientes con inmunosupresión, o sea, con VIH. Es su característica del microsporum. Tratamiento, me responden a la albendazol. Ciclospora, eso sí lo encontramos, Ciclospora cayetanensis, tiene su nombre por Cayetano Heredia, pero fue
no es que Cayetano, no es que se haya descubierto en Cayetano, era un biólogo que trabajaba en un laboratorio en Estados Unidos, que encontraba este parásito en muchas muestras, ¿no? Todo el mundo lo conocía, no tenía nombre, ella le puso el nombre, era una ciclospora y ella le puso, bueno, por esas características le denominan cayetanensis, y ya queda para la literatura mundial, pues, una ciclospora cayetanensis. Es muy común también, igualito que el otro, pero ciclospora cayetanensis sí está demostrado que se llaman brotes epidémicos, especialmente en cultivadores de, de frutas tallo corto. Bueno, en Estados Unidos. El tratamiento es mucho más sencillo. De los otros se va a acompañar, mira, está por ejemplo asociados a las frambuesas, fiebre, dolor abdominal, vómitos, tratamiento efectivo con timetoprim sulfamethoxazol por 7 días, es bueno. Blastocitis omnis es otra coccidia, también tiene el mismo recorrido, ¿no? Uh, Normalmente no se considera blastocitis un patógeno, ¿no? Pero después se ha ido asociando a diarreas y a dispepsias, ¿no? Eh, y cuando uno se infecta con blastocitis de gran cantidad de patógenos en las heces, el tratamiento puede mejorar con el metronidazol, pero también se ha usado sulfamethoxazol trimetoprim, ¿no? Bueno, aquí hay otra Entamoeba fragilis, es una ameba que más que patógeno es una prueba de diagnóstico diferencial con ameba histolítica, que ya la vimos. Las tricomoniasis, ¿no? Bueno, las tricomoniasis se transmiten por relaciones sexuales, ¿no? Tienen Tricomonas es un germen de transmisión sexual. Entonces, dentro de las vaginitis es muy predominante. La secreción de tricomona, ya vimos también un poco cuando hicimos ETS, ¿no? Este color achocolatado con espuma y que se multiplica rápidamente. Entonces, ¿qué va a producir? Entonces, bueno, aparte de la leucorrea, puede producir la vaginitis, puede producir proctitis, eventualmente puede ulcerarse y también se puede encontrar en algunas cervicitis. El comuna no invade, pues, necesariamente a nivel del endometrio, de las trompas, ¿no? Entonces, básicamente es una vaginitis. En el hombre, claro, va a ser una uretritis, ¿no? Es el que da un olor muy, 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 muy fuerte, muy pútrido a la secreción. Pútrido más una secreción espumosa, media café, ¿no? Es común. La diferencia de Gardnerella, que cuando se da ese olor medio a pescado, ¿no? Más aún cuando se le echa KOH, el olor es mucho más característico, que es una bacteria, un comensal, ¿no? Entonces tenemos el Trichomona vaginalis, el Trichomona tenax, que se encuentra en la boca, y también sería responsable junto con los anaerobios, de una litosis, ¿no? Y la Trichomona hominis en el intestino grueso produce diarrea. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las tres: la vagina, glándulas de Bartolín, uretra, vejiga urinaria, próstata, ¿no? La vaginalis, las características del núcleo, los flagelos, una glándula ambulante, una Trichomona hominis en el intestino, ¿no? Va a producir también
eh, a veces producen dispepsias, no necesariamente van a tener, no van a ser causa principal, digamos, de gastroenterocolitis, el TENAX en la boca y las amígdalas, ¿no? Pueden dar ese tipo de dolor. Entonces, este es la tricomonas. Cervicitis, uretritis, en el hombre uretritis, prostatitis. Entonces, eso sí, cuando se encuentra con un paciente, una paciente con tricomonas, se queda el tratamiento también al marido, ¿no? Y solamente se tienen prioridad de especificidad con la mucosa del tracto geniturinario. En el proceso reproductivo, la tricomonas puede producir ruptura de membranas, nacimiento prematuro, bajo peso al nacimiento, ¿no? Y de todas maneras es uno de los riesgos para contagio de VIH. Todo elemento, todo, ya vimos cuando hicimos ETS, todos los que producen inflamación o úlceras aumentan la capacidad, la posibilidad de contagio de transmisión de VIH. Correa, bulbitis, prurito vulvar, el flujo vaginal grisáceo, mal olor, el eritema de vagina, y se ve, hay con petequias, esa es la vagina en fresa, y hay un pH sobre 5, o sea, es ida para alcalino, ¿no? Es la forma como se debe diagnosticar. El tratamiento es en la paciente y en la pareja sexual. Hay que abstención de relaciones sexuales, metronidazol es el tratamiento de elección. Bueno, hasta ahí hemos llegado con esta clase de parásitos celulares. Tenemos tiempito todavía. Un momentito. ¿Preguntas hasta acá? Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con enfermedades por el mintos. El mintos sí es un poco más amplio, pero que es necesario. Bueno, este es un recordar para ustedes, pues, de la parasitología, ¿no? Pero más tirado hacia la parte, perdón, hacia la parte de la parte clínica, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre enfermedades por el mintos. Entonces, ya sean, el mintos son dos grupos, ¿no? Los platelmints, que son planos, y los nemátodos, que son redondos, ¿no? Como lapicero, entonces. Y van a ver, pues, los helmintos tisulares, los intestinales. A veces en parasitología, el doctor Béjar es el que dicta el curso, muy bueno. Bueno, esta es la forma como vamos a recordar que van a conservar las especies de las heces, ¿no? Para los exámenes. En formol, para un frotis directo, vamos a escribir para el micos y protozoarios, especie en forma para el inmunoensayo y diaplictosporidium, funciones cromótopas para microsporidium. Si tenemos, si vamos a hacer concentración, métodos de concentración en forma lineal, lo pueden ser para frotis directo, para
helmintos, para Cristosporidium isospora, alcohol ácido resistente, que es el que mejor nos resulta, ¿ya? Para Cryptosporidium y Ciclospora isospora. Por eso cuando ustedes pidan coccidias, pidan tinción ácido resistente. Bueno, el backup, ¿no? Claro, su ensayo de inmunofluorescencia, no tenemos un aparato de inmunofluorescencia en el hospital, no sé si en la universidad tiene. Safranina para ciclospora, entonces de estos el que más nos rinde es tinción alcohol ácido resistente. Si no, no nos vamos a encontrar. Y con fijador de PBA para protozoarios. Bueno, esta es la forma como se hacen los exámenes, donde vamos a encontrar más trofozoitos, son en diarreas acuosas. Y aquí están las formas como se presentan los huevos, ¿no? de los mitos. Las formas más grandes son las de la fasciola, ¿no? Entre la fasciola hepática y la que tiene los más grandes. Por eso es que se tiene que usar un método de flotación para poder evaluar estos huevos. Y las tenias tienen los más pequeños, ¿no? Entonces acá tenemos paragonismos, esquistosomas, himenolepis, ¿no? Ascaris, es lo que han hecho. Bueno, es lo mismo como se van a hacer los exámenes en los nematodos interobius, pequeño, el ascaris característico, ¿no? Estas es las uncinarias del quichú. Entonces vamos a estar por ascariasis o ascariasis. La ascariasis es un problema pues, de salud pública y nos sirve como un controlador de la evolución de las infecciones a nivel de la comunidad o de las reinfecciones. Entonces vamos a un sitio, hacemos un control para ver cómo está su saneamiento, etcétera. Hacemos un control de ascaris en la población infantil principalmente. Implementamos un sistema de control, ya sean letrinas, ya sean desinfecciones, ya sea educación, etcétera, ¿no? Y después de un tiempo volvemos a censar si es que ha tenido efecto. ¿Cómo vamos a ver? Si es que vuelve, ¿cuántos niños han sido parasitados nuevamente con ascaris? Entonces, ascaris no sirve. Ahora, la forma de transmisión es también simple, ¿no? Es a través de las heces, se eliminan los huevos, se fertilizan. Los huevos fertilizados van a ser los que van a estar en los alimentos mal cocidos, contaminados con heces, y se ingiere, ¿no? Y tenemos esto. Es cuestión de saneamiento, básicamente. Entonces, puede ser con agua, alimentos contaminados. Al llegar al intestino, se ingresa, ¿no? Al llegar al intestino, el huevo va a eclosionar, ¿no? Y sale la larva. Esta larva atraviesa la mucosa intestinal y se van por vía sanguínea, llegan a los pulmones. Eso se llama el ciclo de Loos, ¿no? Y después alcanza nuevamente el tubo digestivo, ¿no? Y se van a ubicar ya definitivamente en el intestino. Después en el intestino delgado, el intestino grueso. Entonces, todos estos elementos van a producir eosinofilia. Hay algunos que producen más que otros, bueno, eso se puede ir viendo, ¿no? Más aún estos que hacen el ciclo de Loos, que son todos la mayor parte de los nematelmintos, ¿no? Los nematodos. Entonces, puede haber eosinofilia, puede haber neumonitis, puede haber infiltrados pulmonares, que son el síndrome de Loeffler, por la migración de las larvas. El tratamiento de las caries es con albendazol o mebendazol. Eso siempre se pregunta, ¿no? Entonces son los huevos, etapas de huevos embrionados y no embrionados. La hembra más grande que el macho.
nos pueden dar este tipo de problemas de tipo obstructivo, es su principal problema. La cantidad de reproducción es tan alta que se puede ver de tipo obstructivo en forma de ovillos. Pero no solamente nos va a dar esa complicación. La complicación que más tenemos en el ascaris es de que se metan por la vía hepática, que se metan a través del colédoco, como se andan moviendo, y lo ocluyen y ya pues nos da una colestitis obstructiva por ascaris. Y eso, vale, va a ser una cirugía o de repente una colestitis, una colangitis. Y cuando se opera se saca cantidad de ascaris, ¿no? Y también a nivel puede salir por la boca, por la nariz, son otras complicaciones. Entonces lo hacen por cantidad, por masa, pueden hacer pseudoobstrucciones, obstrucciones verdaderas, o sin meterse el colédoco. Trichura, ¿no? Trichura, igual, el mismo sistema, ¿no? La característica de esto es que los huevos son muy peculiares, sus dos polos que pueden ser muy bien identificados, ¿no? Entonces tenemos acá, también se llama el gusano látigo, una cuestión así, porque las hembras también son más grandes, pero tienen en la parte interior, en la parte final, tienen una profusión. Entonces no hay reservorio animal, también se ingiere como en el otro caso, ¿no? Van a se desarrollan en el ciego y en el recto, entonces van a producir diarreas crónicas con tenesmo y prolapso rectal. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es con disolución de huevos, el tratamiento también sigue siendo solo albendazol. Entonces vean, por ejemplo, la cola que tiene, ¿no? Tanto las hembras como los machos, y esto les sirve para poder introducirse en los tejidos, ¿ya? Como se ve las formas adultas. Entonces se introducen en el tejido a través de esa especie de flagelo que tienen, y es como si se prenden al intestino, ¿no? Entonces, esto inflama permanentemente, entonces el paciente principalmente son los niños, están con ganas de defecar a cada rato, se llama pujo, tenesmo, y las diarreas pueden ser sanguinolentas porque están lesionando, ¿no? Y al hacer tanto esfuerzo, como están alojados en el colon terminal, se va a producir un prolapso, ¿no? Este prolapso del recto, por ejemplo, lleno de gusano, ¿no? Otra larva es el anquilostoma duodenale, ¿no? O el gusano garra, también hace lo mismo, el mismo recorrido en el humano, pero la diferencia es de que el ingreso de esto van a ser a través de la piel, no se ingiere, a través de la piel va a penetrar, luego vamos a tener que se va al intestino, hace su ciclo de Loss, etcétera, ¿no? Y después termina en el intestino nuevamente. Este es el tipo de huevo. Y en su rostro tiene esta cantidad de espículas, ¿no? Que hacen que se fije a la mucosa intestinal y sangra, pues. Y producen unos cuadros de anemia muy severos. Ustedes vienen un paciente con todos los riesgos de contraer parásitos anémico y que en algún momento, y con compromisos abdominales de diarreas crónicas, baja de peso, y en algún momento de repente han tenido hematoquesias o sangrados, ¿no? Entonces, rectales. Entonces, hay que pensar en ancilostoma y Necator, ¿no? Entonces, también el Necator, que es similar al ancilostoma, por eso los dos son uncinarias, también penetra en la misma forma, ¿no? Hay dolor abdominal, diarrea, anemias ferropénicas por pérdida de sangre, y se visualizan en larvas, ¿no? Tienen su rostro, ¿no?
también se identifica por la parte final, bien, cómo se mete dentro de la mucosa, ¿no? Y van pues absorbiendo sangre. Y también, no solamente absorbiendo, sino produciendo hemorragias. La diferencia entre un huevo de Trichurus y de Xilostoma, seguramente ustedes ya lo han hecho muchas veces. Estrongiloides, cuando hablamos ya de cosas un poco más serias, estrongiloides sí es un problema muy serio. Porque estrongiloides no solamente hace un problema de tipo intestinal, sino hace un problema de tipo sistémico. El estrongiloides se mete por la piel, especialmente en contacto de aguas hervidas, ¿no? Se mete por la piel, penetra. Luego lo mismo, ¿no? Van a hacer el ciclo de los, se multiplican, y hay un proceso interesante acá. Hay un proceso interesante cuando las larvas entran al sistema circulatorio, se transportan a los pulmones, llegan a la faringe, luego bajan. En este momento es cuando producen una hipereosinofilia y pueden producir neumonitis si producen neumonitis. Luego bajan al intestino. En el intestino hay la unión de los... va a haber una reproducción, ¿ya? Donde va a haber la eclosión de los huevos en el intestino. O sea, las larvas ya están desarrolladas, ¿no es cierto? En el intestino van a ser los huevos. Y los huevos son depositados en la mucosa del intestino, no afuera. Y de ahí salen nuevas larvas rhabditoides, ¿no? Que estas van a salir a las heces. Y son las que contagian, se meten por la piel. En afuera van a hacer otro ciclo más de tipo sexual. Y entonces otra vez se producen en el medio ambiente, puede producir nuevamente huevos, ¿no? Por las hembras, y otra vez pasa las formas rhabditoides. Entonces, ahí la larva rhabditoide va a evolucionar a la larva filariforme. La larva filariforme es la que se mete en la piel. Entonces, el resultado de esto, el resultado es de que no vamos a encontrar nunca huevos de estrongiloides en las heces, porque se está autoinfestando, ¿ya? Entonces, esos dos ciclos son importantes. O salen larvas o se autoinfecta el propio paciente. Entonces, esta es la forma rhabditoide un poco más redonda del estrongiloides, en comparación de la uncinaria, y la forma filariforme, ¿no? Las uncinarias no tienen ese proceso de autoinfestación, por eso se puede ver huevos. Entonces, si en un laboratorio les dicen, ustedes le piden, búsqueme estrongiloides, les dicen, se observa huevos de estrongiloides, eso sí sería una rareza, ¿no? Entonces, la estrongiloidiasis sí es un problema. Porque al hacer este proceso, al salir de los huevos, las larvas rhabditoides también se convierten en filariformes dentro del intestino. Y se vuelven a meter y se vuelven a todo el sistema. Entonces, vuelven a hacer nuevamente el ciclo, vuelven a hacer... Entonces, esto se perpetúa y el paciente comienza a tener un cuadro de deterioro, o sea, bajan de peso, se vuelven caquéticos, tienen neumonías permanentes, fiebres, etc. Y tienen permanentemente una hipereosinofilia por el estrongiloides, ¿no? Entonces, tienen neumonitis a repetición, neumonías, porque al hacer estos tránsitos están arrastrando gérmenes en su tubo digestivo, gérmenes entéricos, etc., ¿no? Entonces, se puede dar un caso de hiperinfestación. O sea, ¿qué significa? Que hay tal cantidad de estrongiloides en todo el sistema que cuando se le da tratamiento
se mueren masivamente y liberan gran cantidad de citoquinas, perdón, o sea, gran cantidad de antígenos de tipo inflamatorio que producen como un blanco. Es un ARTS que muere los pacientes. Entonces, bueno, ya, entonces tenemos, ese sí es un problema. Entonces, hay un síndrome de hiperinfestación. Entonces, ya estamos viendo dos tipos de, bueno, esteroides, cómo lesionan a la mucosa intestinal, etc. Entonces, tenemos el síndrome de hiperinfección. Entonces, nosotros, hay tres casos que nos interesan, el paciente inmunodeprimidos, pero el síndrome de hiperinfestación, ¿no? El paciente, ya bueno, ahí están los VIH principalmente, los pacientes con infección por HTLV1, es un síndrome de hiperinfestación. Y muchas veces lo descubrimos porque vemos pacientes con estrongiloides con hiperinfestación. Y los pacientes inmunocompetentes, pero que están desnutridos, por ejemplo, ¿no? Entonces vienen con estos problemas. Pacientes con SIDA, pero también a los pacientes con neoplasias, con corticoides, hay que tener mucho cuidado cuando se empieza a dar corticoides por largo tiempo y tienen estrongiloides, y eso va a ser una cosa terrible. Pueden encontrar el estrongiloides en el cerebro, en el ojo, se meten por todos lados. Entonces, hay mayor cantidad en hombres que en mujeres y pueden persistir por años en la autogestación, como estoy diciendo, ¿no? Fiebre, malestar, debilidad, pérdida de peso. Miren todo lo que puede producir y es importante porque esto sí lo vamos a ver, pues lo van a ver siempre. Pues si no lo tienen dentro de sus posibilidades diagnósticas, se les va a pasar. Meteorismo, anorexia, diarrea, estreñimiento, dolor de garganta, sangrado digestivo alto-bajo, obstrucción intestinal, perforación yeyunal, ¿no? Apendicitis, peritonitis, es en gastrointestinal, a nivel extraintestinal, pues no nos habló de neumonía, neumonitis, pueden hacer cavitaciones, consolidados, linfáticos, ¿no? A nivel del vaso, páncreas, endocardio, cerebro, meninges, riñones. Entonces, a ver, ya, lo que hemos dicho, ¿quiénes se asocian? Los inmunodeprimidos, entonces todos los que tienen neoplasias, HTLV1 para nosotros, todos los que tienen neoplasias, y los pacientes con VIH, pues por supuesto. Y las formas no malignas, por ejemplo, pacientes con síndrome nefrótico, tuberculosis intestinal, trasplantes, ¿no? Colitis ulcerativa. Entonces, es un estudio sobre estrongiloides y HTLV1. Nosotros, como complicación del HTLV1, tenemos principalmente a la paraparesia espástica tropical y en segundo lugar, estrongiloides sistémica. ¿Cómo vamos a ver qué es estrongiloides sistémica? Entonces, normalmente le piden sus 3 exámenes de heces por el método de Baerman o el método de la copa, ¿ya? El método de Baerman es, el estrongiloides tiene un tropismo por el agua. Entonces, en el método de la copa se pone la muestra de heces en una bagueta que está cubierta por una gasa, y se pone la parte final en una copa que está con agua o con solución salina, ¿no? Entonces, eso va a ascender pues, por osmosis, ¿no? En la gasa, y el estrongiloide se va a bajar por ahí. Entonces, después de 30 minutos a 1 hora, entonces se va a buscar el estrongiloides en el agua, puede ser centrifugada, del fondo de la copa. Ahí se encuentra. Es la forma de Baerman o el estudio de la copa. ¿Ya? Entonces, y ese es uno. Entonces le hace su muestra, se encuentra en estrongiloides. A veces cuando hay hiperinfestación, pues, me encuentra en un examen sencillo de moco fecal. También hay que pedirle el estrongiloides en orina y en esputo. Si le sale en orina y en esputo y en heces, ya pues es una hiperinfestación. Si solamente le sale en heces, probablemente sea un estrongiloides intestinal solamente.
¿Eso por qué nos sirve? ¿Por qué es tan importante? Porque si es una hiperinfestación, hay que darle tratamiento prolongado. ¿Cuál es la droga de elección? Es la ivermectina, tratamiento de elección para estrongiloides, ivermectina, tratamiento de elección para estrongiloides, ivermectina. Entonces, se le da por vía oral en una sola dosis si es que es intestinal, pero si es que es hiperinfestación, se le tiene que dar en 3 oportunidades, con un lapso mínimo de 72 horas. O sea, nosotros recomendamos por la experiencia, etcétera, de que en la primera le pueden dar normal, en la segunda y en la tercera, previamente póngale corticoides, porque les van a hacer los cuadros de una reacción anafiláctica y pasan catástrofes. Ya. Entonces, bueno, la infección por HTLV1, ya. Entonces, hasta en el 48% de los pacientes con circularidad sistémica son, miren, HTLV1 positivos, ¿no? Entonces, tiene que ver con la inmunoglobulina E, una respuesta muy específica. Bueno, HTLV1 es muy, muy interesante, también vamos a conversar sobre cuando hagamos la parte de virus. Ahí el SIDA también nos va a sensibilizar más para tonsillitis sistémica. Larvas filariformes en esputo, en heces. El tratamiento es con tiabendazol. ¿Dónde conseguimos tiabendazol? ¿Quién tolera tiabendazol por más de 2 días? El mejor es ivermectina, es muy bien tolerado. El sabor no es un poco feo. En algunos pacientes les produce un poco de gastritis, no hay ningún problema. Vean, por ejemplo, el régimen es bajito, de 0.2 miligramos por kilo de peso. Entonces, albendazol no hacen nada. Eso ya está claro. Enterobius vermicularis, es el más sencillo de los parásitos. Es el Oxyurus vermicularis, ¿no? Entonces, el Oxyurus es muy, muy, muy frecuente, muy común, especialmente en los niños, los preescolares, y va a producir un intenso prurito anal en las noches. ¿Por qué? Porque la hembra sale a depositar sus huevos en la región perianal y produce mucho prurito. Entonces, y hay tal cantidad de huevos que definitivamente se van a encontrar en la ropa de cama. Entonces, toda la familia generalmente está contagiada. Entonces, lo que hay que hacer es dar tratamiento a toda la familia. Entonces, también la ingesta es muy sencilla. Inclusive se puede, hay algunos estudios que dicen que por vía nasal se puede, ¿no? por vía aérea. Los huevos pueden levantarse, pues, el piso, ¿no? Como un fomito. Entonces tenemos las dos formas, es macho y hembra, y que se van a reproducir en el intestino, y luego va a salir la cantidad de huevos, ¿no? Entonces la más frecuente, la mitad es más frecuente, y se adquiere por el agua, los alimentos, ¿no? Puede haber autoinfestación, pueden ser inhalados, hay prurito anal y vulvar muy fuerte, se asocia con bruxismo, se rechina de los dientes en la noche. Bueno, eso no tiene una explicación muy clara, ¿no? Pero ¿por qué hay bruxismo? Tienes razón. Insomnio, ¿no? Entonces, y el diagnóstico es sencillo, con la prueba de Graham. La prueba de Graham es la prueba de la cinta adhesiva. El tratamiento también como bendazol. Este es el oxuro, es muy pequeño. Miren la cantidad de huevos que tiene el oxuro en su cuerpo. Este es el huevo, que se da por la prueba de Graham. Miren la cantidad de huevos en el intestino de la... Y es lo que se ve. Pues, en la noche se ve pues, esta cantidad de larvas poniendo huevos en la región perianal. Entonces, bueno, acá tenemos los nematodos tisulares, que los vamos a ver en la próxima clase, ¿no?
titinas, oncocercas, loaloas, toxocaras, ¿no? Con los nematodos tisulares. Después vamos a entrar a los helmintos y ya. Bueno, ¿preguntas o continuamos con la clase? Ah, ya quieren acabar, esto es rápido. Así son, así sí, todavía es temprano. Ya, 5 minutos entonces de descanso.